Mi nombre es Juan Carlos Mendoza, y lo que voy a relatar es una verdad que pesa sobre mi familia y sobre todo el pueblo de San Isidro, Oaxaca. No es solo una historia de fantasmas, es una historia sobre cómo el miedo, la obsesión y los secretos pueden abrir una puerta que nunca debería ser tocada. Todo comenzó con los sueños, o quizás, para ser exactos, con un sueño que mi tía Rosa, la madre de Alejandro, tuvo la noche antes de que él regresara de Guadalajara. Soñó que su hijo entraba a la cocina familiar, pero en lugar de saludar, se quedaba parado en el umbral, mirándose las manos. De sus dedos goteaba un líquido oscuro y espeso, como miel quemada. «Mamá», decía en el sueño con una voz que no era la suya, «me prestaron unas manos que no son mías». Ella despertó angustiada, atribuyéndolo a los nervios por la vuelta de su hijo. Alejandro llegó lleno de energía para tomar las riendas de Dulces del Alma, la dulcería familiar en la capital. Era brillante, cariñoso, pero San Isidro, el pueblo que lo vio crecer, lo llamaba de una manera extraña. Cada fin de semana emprendía el largo viaje de regreso. «Es el aire puro, me despeja», decía. Pero mis tíos comenzaron a notar cambios sutiles. Traía tierra roja del pueblo en los dobladillos de sus pantalones, incluso cuando no había llovido. Y en las mañanas, después de sus visitas, se levantaba con los ojos vidriosos, como si no hubiera descansado en toda la noche. El motivo tenía nombre en Valeria Montes, su amor era intenso, casi febril. Se escribían cartas a mano, porque en el cerro donde vivía ella, la señal del teléfono era un fantasma Mazán. Pero en nuestro pueblo, los corazones no solo laten solos, laten al ritmo que marcan las familias. Y la nuestra no aprobaba ese amor. Veían en los montes una familia de raíces muy antiguas y costumbres cerradas, un peligro para el futuro de Alejandro. Mi tía Rosa, consumida por una ansiedad que la enfermaba, buscó consejo. No fue con el sacerdote, fue con la señora Gertrudis, una mujer mayoere que vivía en las afueras, conocida por entender el lenguaje de las plantas y los sueños. Le contó su temor, el sueño recurrente de las manos goteantes. La señora Gertrudis no le dio hierbas ni polvos, le dio una advertencia. «Rosa», dijo con una seriedad que heló el aire caliente, «hay amores que no son solo de dos personas. A veces, un amor arrastra consigo ecos de otros tiempos, promesas viejas de la tierra. No intentes romperlo con fuerza, o el hilo que se corte no será el que tú crees, pero el miedo es mal consejero». Mi tío Salvador, hombre práctico y descreído, tomó un camino diferente. Contactó, sin decirle a su esposa, a un señor de un pueblo vecino que, se decía, sabía cómo desatar influencias. Este hombre le entregó un pequeño saquito de terciopelo negro. «Pon esto bajo la almohada del muchacho. Contiene raíz de coyol y un papel con su nombre. No le hará daño, solo le dará sueños lúcidos, sueños que le mostrarán el camino más sensato». Alejandro empezó a quejarse de insomnio, y cuando dormía, gritaba, no palabras, sino sonidos guturales, como si forcejeara con algo invisible. En una de esas noches, yo, que era un niño y dormía en la habitación contigua, escuché claramente cómo decía, con una voz plana y extraña: «El pozo no tiene agua, solo tiene reflejos». A la mañana siguiente, no recordaba nada. Poco a poco el Alejandro radiante que había llegado comenzó a apagarse. Se volvió irritable, distante de Valeria. Decidió de repente que quería centrarse solo en el negocio. La familia respiró aliviada, creyendo que la sensatez había vencido. Lo que no sabían es que no habían cortado un romance, habían cortado un lazo que, quizás, mantenía un equilibrio. Llegaron las fiestas patronales de San Isidro. El pueblo se vistió de color y ruido, pero a mí, incluso de niño, me pareció que ese año los colores eran demasiado vibrantes, casi hirientes, y la música sonaba lejana, como ahogada por un zumbido constante que solo yo parecía oír. La tercera noche fue la de la gran procesión. Alejandro estaba con nosotros, pero se veía ausente. Miraba fijamente a la multitud, no como quien busca a alguien, sino como quien reconoce a alguien, o alguien recibió un mensaje en su teléfono. La pantalla iluminó su rostro con una luz azulada y fría. «Es Valeria», murmuró. «Dice que es importante, que hay algo que debo ver en el camino viejo del maizal, en algo sobre el pozo». Le pedimos que no fuera, que era tarde, pero había una determinación extraña en sus ojos, una calma que no era normal. «Tengo que ir», dijo. «Es para cerrar un círculo». Esas fueron sus últimas palabras para nosotros. Se alejó y se fundió con las sombras más allá de los faroles. La noche se volvió pesada. El zumbido en mis oídos aumentó. Desde el cerro los perros comenzaron a aullar al unísono, un coro desesperado que helaba la sangre. Algo en el aire había cambiado. Todos lo sentimos, pero nadie lo dijo. Alejandro no regresó. La búsqueda comenzó al amanecer. Lo encontraron al mediodía, en el borde del camino viejo, cerca del antiguo pozo comunitario que llevaba décadas seco. No había señales de violencia, no había heridas. Estaba recostado contra una piedra, como si se hubiera sentado a descansar. Sus ojos estaban abiertos, mirando el cielo con una expresión de sorpuesta tranquilidad. En su mano derecha
cerrada con suavidad, había un puñado de tierra roja perfectamente húmeda, imposible en aquel lugar seco. El médico certificó un paro cardíaco, una tragedia, un mal congénito, dijeron. Pero San Isidro sabe que la tierra guarda memoria. El duelo en la casa fue un silencio espeso, roto solo por el llanto de mi tía Rosaán. Fue durante el novenario cuando las señales comenzaron. Sutiles al principio, luego imposibles de ignorar. La primera noche, colocamos un vaso con agua para él en el altar. A la mañana, el agua estaba turbia, llena de motas de ese mismo polvo rojo que encontraron en su mano Han. La cambiamos. A la noche siguiente, el vaso amaneció congelado, con finas grietas en el vidrio, a pesar del calor bochornoso de Oaxaca. Luego vinieron los sonidos. No eran golpes ni arrastres, era el sonido de respiración. Una respiración lenta, profunda, que parecía venir de las paredes, del propio suelo de la casa. Se escuchaba sobre todo en la habitación que fue de Alejandro. Uno entraba y sentía el aire frío, y esa sensación de no estar solo, de que alguien acababa de estar allí respirando, esperando. Los sueños regresaron, esta vez para todos. Mi tío Salvador soñaba que Alejandro lo llamaba desde el fondo del pozo seco, no para pedir ayuda, sino para decirle en papá, aquí abajo no está vacío, está lleno de raíces. Y las raíces, escuchan, yo soñaba que jugaba en el patio, y Alejandro me observaba desde la puerta. En el sueño, yo le preguntaba, ¿estás muerto, primo? Y él sonreía, una sonrisa triste, y respondía en Juan Carlos. ¿Cómo se sabe dónde termina el recuerdo y dónde empieza la persona? Pero el evento más extraño involucró a Valeria. Una semana después del entierro, ella vino a la casa, pálida como un lirio. Contó que todas las noches, a la misma hora en que Alejandro se fue, el espejo de su habitación se empañaba completamente. Y en el vaho, lentamente, se formaban dos palabras: San lo siento. No eran apariciones, eran presencias. Era la casa entera transformándose en un eco de Alejandro. El reloj de pared se detenía cada noche, a la hora exacta de su muerte. El olor a la manteca de cacahuate que usaba para los dulces impregnaba la sala de repente, a medianoche. Y una vez, mi tía Rosa encontró en la mesa de la cocina, dibujado con el polvo rojo, un pequeño corazón perfecto. La gente del pueblo empezó a murmurar. Decían que Alejandro no se había ido porque su historia estaba incompleta, que el arreglo que su padre había buscado para desatar su amor, en realidad, había desatado algo más, algo que estaba atado a la tierra, al pozo, y a promesas mucho más viejas que ellos. Desesperados, mi familia acudió finalmente a la persona que debieron buscar desde el principio, a la señora Gertrudis. La anciana vino a la casa. No trajo crucifijos ni agua bendita. Caminó por las habitaciones en silencio, tocando las paredes con la punta de los dedos. Se detuvo frente al altar, miró el vaso agrietado y asintió lentamente. «No les tiene miedo», dijo por fin. «No es un fantasma enojado. Es un alma confundida». El lazo con la muchacha no era solo de ellos. En este pueblo las historias se repiten. Hay amores que la tierra reclama, que son parte de un tejido más grande. Ustedes, con su miedo, intentaron sacar un hilo de ese tejido. Y al hacerlo, soltaron la puntada que mantenía a Alejandro anclado solo a este tiempo. Ahora su espíritu está atrapado en un umbral, entre su vida aquí y los ecos de otra vida pasada, ligada a este lugar, a ese pozo, y a la familia de la joven. Reveló entonces una leyenda antigua del pueblo, que pocos recordaban la historia de dos amantes, de distintas facciones del pueblo, cuya unión prohibida había sellado una paz hace generaciones. Se juraron amor incluso en la muerte, y el lugar de su pacto fue un pozo. «Alejandro y Valeria», murmuró Gertrudis. «No son ellos. Pero la tierra a veces confunde los ecos, repite los patrones. Su amor fuerte despertó el eco antiguo, y la intervención de ustedes lo enredó todo». La solución, dijo, no era un exorcismo. Era una reconciliación, un acto para devolver el hilo a su lugar, para permitir que el patrón se cerrara correctamente. Siguiendo las instrucciones de Gertrudis, las dos familias, los Mendoza y los Montes, se reunieron una noche de luna llena en el Camino Viejo, junto al pozo seco. Era una escena tensa, cargada de dolor y vergüenza. Valeria llevaba en sus manos un pequeño cofre de madera. Gertrudis dirigió un simple ritual. No hubo rezos extraños. Pidió a cada familia que hablara. Mi tío Salvador pidió perdón por su intromisión, por el miedo que lo cegó. El padre de Valeria, con voz ronca, pidió perdón por el rechazo y el orgullo. Luego, Valeria se adelantó. Abrió el cofre. Dentro había todas las cartas que Alejandro le había escrito, y un mechón de su propio cabello. Alejandro dijo, y su voz no tembló: «Te devuelvo tus palabras y te doy una promesa mía. Nuestro amor fue real en este tiempo. No dejes que un eco viejo le robe tu paz ante suelto con amor. Viaje en paz». Enterraron el cofre al borde del pozo. Gertrudis tomó un puñado de la tierra roja húmeda que aún guardábamos de la mano de Alejandro
y la esparció sobre la tumba simbólica. La tierra recibe lo suyo y libera lo que no le corresponde, dijo. En ese instante, todos lo sentimos. Un suspiro colectivo, como si el aire mismo que nos rodeaba se hubiera estado conteniendo y al fin exhalara. Una calidez repentina reemplazó al frío que nos acompañaba desde hacía semanas. El zumbido constante en mis oídos desapareció de golpe. Desde esa noche, las señales cesaron. El vaso de agua del altar permaneció limpio y lleno. La respiración en las paredes se detuvo. Los sueños se volvieron tranquilos, recuerdos sin peso. Alejandro, al fin, se había ido. No porque lo exorcizáramos, sino porque le permitimos entender su propio lugar en la trama de la historia, y le dimos, todos juntos, el permiso para partir. San Isidro guarda silencio sobre esto. Pero, en las noches muy tranquilas cerca del Pozo Viejo, algunos dicen que ya no se siente el frío de un umbral, sino el susurro de dos historias de amor, una que terminó, y una antigua que al fin pudo descansar porque la tierra recordó, y al recordar perdonó. Esta es nuestra verdad. Una verdad no de gritos y apariciones, sino de susurros, de ecos y de la memoria profunda que habita en el polvo rojo de nuestro pueblo. Pasaron meses desde el ritual en el pozo. Una paz delicada como un vidrio fino se instaló en San Isidro y en nuestra casa. Los sueños cesaron, los olores inexplicables se desvanecieron y el frío que habitaba las paredes fue reemplazado por el calor ordinario del verano oaxaqueño. Mi tía Rosa logró dormir noches completas, y mi tío Salvador dejó de mirar con recelo hacia el camino del maizal. Creímos, con un alivio profundo, que todo había terminado, que el eco antiguo se había apaciguado y que Alejandro por fin descansaba en un lugar sin confusión. Fue en esa calma, precisamente, donde la siguiente capa de la historia decidió mostrarse. Porque lo que habíamos calmado no era el origen, sino solo un síntoma. Habíamos cerrado una puerta sin darnos cuenta de que habíamos estado parados en el vestíbulo de algo mucho más grande. Comenzó con los animales. Las gallinas de mi abuela, que siempre ponían en el mismo rincón del gallinero, dejaron de hacerlo. Se apiñaban en silencio contra la pared opuesta, sus cabezas girando al unísono hacia un punto fijo en el aire, como observando algo que se movía lentamente. El perro guardián, un valiente xoloitzcuintle llamado Balaam, se negaba a entrar a la casa después del atardecer. Gruñía Ballito, con el lomo erizado, hacia el interior de las habitaciones vacías, pero no había nada que nuestros ojos pudieran ver. Luego, llegaron las fotografías. En los retratos familiares que colgaban de las paredes, especialmente en aquellos donde aparecía Alejandro, comenzó a formarse una leve mancha. No era humedad ni hongos, era una neblina sutil, como un velo de polvo rojo muy fino, que siempre se acumulaba cubriendo los ojos de Alejandro en la imagen. Limpiábamos el vidrio del marco, y al día siguiente, la neblina rojiza volvía a estar allí, solo sobre sus ojos. Era como si, desde donde estuviera, él ya no pudiera o no quisiera menos mirarnos. El verdadero giro llegó con la lluvia. Una tormenta inusualmente fuerte para la temporada azotó San Isidro durante 3 días. Los arroyos se desbordaron y la tierra sedienta bebió con avidez. La mañana después del diluvio, un grupo de niños que jugaba cerca del camino viejo corrió al pueblo con una noticia increíble. El pozo seco, el mismo del ritual, tenía agua. No era un charco lodoso, era agua clara, fría y profunda, que relucía bajo el sol como un ojo abierto de repente después de un sueño largo. Para el pueblo, fue un milagro, un regalo de la tierra. Para mi familia y para la de Valeria fue un signo profundamente ambiguo. Movidos por una inquietud que no podían nombrar, mi tío Salvador y el señor Montes, el padre de Valeria, fueron al pozo al anochecer. No llevaban cubetas, iban, según me confesó después mi tío, a escuchar. El agua en el pozo estaba inmóvil, como un espejo perfecto que reflejaba el primer brillo de las estrellas. Se sentaron en silencio. Y entonces, el señor Montes vio algo, flotando justo bajo la superficie, como si hubiera surgido del fondo con la crecida del agua. Había un objeto. Con un palo, mi tío lo enganchó y lo sacó. Era un cuaderno pequeño, encuadernado en cuero, del tipo que usan los estudiantes. Estaba completamente seco. No era posible. Había estado en el agua, pero no tenía una sola gota de humedad. Mi tío lo abrió con manos temblorosas. Las páginas estaban llenas de una escritura fina y apretada. Reconoció de inmediato la letra era de Alejandro, pero no era el diario de su vida reciente. Las fechas en las páginas eran de hacía más de 80 años. Hablaba de un amor prohibido, de encuentros a escondidas junto a un pozo, de la oposición de 2 familias. El nombre que se repetía, escrito con devoción en cada página, no era Valeria, era Isadora. En la última anotación, la tinta parecía más fresca, como si se hubiera escrito ayer. Decía, ellos nos separaron con su miedo. Juré que no sería para siempre. El pozo guarda nuestra promesa. Donde el agua vuelva, la historia buscará su final. ¿No somos nosotros? Y si somos nosotros, el lazo es la tierra. La tierra no olvidan aterrorizados y fascinados.
Llevaron el diario a la señora Gertrudis. La anciana lo tocó, pasó sus dedos arrugados sobre la escritura y cerró los ojos por un largo minuto. Cuando los abrió, había en ellos una pesadumbre profunda. Cometí un error, susurró. Pensé que era solo un eco, un patrón que se repetía. Pero no es un eco. Es un ciclo, y los ciclos necesitan cerrarse de una manera específica. Les contó entonces la historia completa, la que solo las piedras y las raíces más viejas recordaban. Hace 80 años, Alejandro, un homónimo, otro Alejandro de los Mendoza e Isadora, un amantes de cabellos oscuros como la noche, se amaron con la misma intensidad que sus nombres equimodernos. Sus familias se opusieron con la misma terquedad. En lugar de separarlos, el joven parecido a mi primo propuso una solución desesperada y poética, un pacto de fidelidad, más allá de la vida. Se juraron, frente al pozo que en ese entonces, si tenía agua, que si la tierra alguna vez los separaba, buscarían la forma de volver a encontrarse, de reescribir su historia en otro tiempo con otra pila. El pozo, dijo Gertrudis, no era solo un pozo, era un testigo, y con su pacto lo convirtieron en un umbral, un punto de sutura entre dos historias paralelas. El agua se secó cuando su amor fue truncado violentamente por las familias. El pozo guardó silencio, y el pacto dormido. Nuestro Alejandro y Valeria continuó. No fueron un accidente. Su amor fuerte, tan parecido en forma y sentimiento, despertó el pacto dormido. La tierra, confundiendo los tiempos, empezó a entrelazar las dos historias. El Alejandro que ustedes sintieron después de su muerte no era solo el espíritu de su hijo, era una mezcla. El eco del primer joven, usando el lazo del segundo, tratando de completar lo que quedó pendiente en nuestra intervención, para liberarlo, solo había aclarado su identidad confusa. Ahora el pacto antiguo, consciente y con el pozo lleno de nuevo, exigía su cierre definitivo. No bastaba con un adiós, había que cumplir la promesa hecha hace 80 años. La idea era, a la vez simple y aterradora. Para cerrar el ciclo y permitir que ambas parejas, la antigua y la reciente, descansaran, había que simbolizar la unión que les fue negada a ambas. No era un matrimonio de vivos, por supuesto. Era un ritual de unión de memorias. Gertrudis organizó todo. En una noche sin luna, la noche negra que según ella era un espacio entre tiempos, las dos familias se reunieron de nuevo en el pozo. Esta vez, no había tensión, solo una tristeza solemne y una determinación compartida. Trajeron dos pequeñas figuras de arcilla, hechas con la tierra roja del lugar. Una representaba a Alejandro de ambos tiempos, la otra a Isadora Valeria. Las vistieron con trozos de tela de prendas antiguas de las familias. Gertrudis, usando las palabras del diario encontrado, leyó en voz alta el juramento de amor y fidelidad que la primera pareja había escrito. Luego, en un acto cargado de una emoción indescriptible, mi tío Salvador y el señor Montes tomaron las dos figuras y, lentamente, las entrelazaron las manos. No era un gesto de los novios actuales, sino de los padres, representantes de las familias que una vez lo impidieron, otorgando ahora el permiso que siempre debieron dar. En nombre de los Mendoza, dijo mi tío con voz quebrada. En nombre de los Montes, siguió el señor Montes, aceptamos este lazo. La tierra lo atestigua, el agua lo bendice. Que el ciclo se cierre. Juntos, bajaron las figuras entrelazadas hasta la superficie del agua del pozo y las soltaron. No hubo splash. Las figuras de arcilla, al tocar el agua clara, simplemente se disolvieron, como si fueran de azúcar, liberando un remolino de ese polvo rojo que se fundió con el agua antes de desaparecer en la profundidad. En ese instante, un suspiro colectivo, aún más profundo que el del ritual anterior, sacudió a todos los presentes. No era un suspiro del aire, sino de la tierra bajo nuestros pies. Un leve temblor, una vibración que subió por las plantas de los pies, y nos estremeció hasta el corazón. Y en el agua del pozo por un segundo no se reflejaron las estrellas. Se reflejaron, borrosas y hermosas, dos parejas bailando, una con ropa de otra época, otra con ropa moderna. Luego, la imagen se desvaneció y el agua quedó otra vez quieta, oscura, profunda. Lo que siguió no fue un vacío, sino una plenitud, silenciosa. La presencia residual, esa sensación de being watched, desapareció por completo. Las fotografías dejaron de empañarse. Balaam, el perro, volvió a dormir en la puerta de la casa, pero el pozo no se secó, siguió lleno de agua dulce y fría, la mejor del pueblo. Se convirtió de un lugar de presagio en un símbolo de reconciliación. La gente venía a tomar de su agua, y en el pueblo se corrió la voz de que tenía un sabor especial, un sabor a paz. Un mes después, Valeria vino a visitar a mi tía Rosa. Traía consigo una flor blanca que, dijo, había brotado espontáneamente en el borde exacto del pozo, donde habíamos enterrado el cofre. No era una flor de la región, era un lirio puro y perfecto. Es para usted, doña Rosa, dijo. De parte de él, de parte de ellos. Esa misma noche, por última vez, todos soñamos. No fue un sueño vívido,
sino una sensación, como un abrazo cálido y leve y una voz o quizás dos voces fusionadas en una, que decía claramente en gracias. El círculo está completo. ¿Ahora es solo agua? ¿Ahora es solo memoria? Y la memoria puede descansar. Al despertar por primera vez desde la muerte de Alejandro, mi tía Rosa no tenía los ojos hinchados de llanto, tenía una serenidad profunda. Se fue, dijo, simplemente mirando por la ventana hacia el cerro. De verdad, se fue esta vez. San Isidro guarda su agua y su secreto. El pozo ya no susurra, canta suavemente con el viento que pasa por su boca de piedra. Y nosotros, los que vivimos la historia, sabemos que a veces los amores son más fuertes que una vida, que a veces necesitan dos, o incluso más, para encontrar su paz, y que la tierra, la gran testigo, no guarda fantasmas, guarda promesa. Y cuando al fin se cumplen, todo lo que queda es agua clara y el silencio dulce de las cosas que por fin están en su lugar.